Hola, hola, muy buenas a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien y entramos a nuestra cuarta clase. Y en esta cuarta clase yo quiero que hagamos un resumen pequeño de unos 5 o 10 minutos para poder entrar en el método que les quiero contar el día de hoy y en la clase que vamos a desarrollar. Y lo primero es que hablábamos del propósito, los propósitos de Año Nuevo. Recuerdan que hablamos de propósitos personales, propósitos en los cuales queríamos perder peso, en los cuales queríamos quizá comunicarnos de una mejor forma, queríamos romper miedos, relacionarnos mejor, romper apegos, tener una mejor economía, en fin. Pero también veíamos que en 1986, en un estudio de una universidad realizada a 231 personas que participaron en ese estudio, se dieron cuenta de que al final el 8% cumplía con las metas que se proponían al principio del año. Y después, 40 años después, veíamos que el 5% cumplía sus metas. Es decir, no ha pasado nada en el desarrollo de ese propósito que tiene el ser humano para poder cumplir sus metas. Es decir, no hemos evolucionado, sigue siendo muy bajito. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tenemos un propósito o un porqué en nuestras vidas. Y aquí hablábamos del propósito, y ese propósito que es anclar esa esa pasión que tenemos por algo, esa pasión que nos lleva a conseguir esos resultados, que nos lleva a conseguir esas metas, porque hay un fuego en nuestro corazón, porque hay una llama encendida, algo por lo cual luchar. Y entonces veíamos el sentido de la vida con este señor Víctor Frankl, que fue uno de los sobrevivientes de los campos de Auschwitz en esa terrible guerra con los nazis. Resulta que él estaba allí en una especie de cárcel, pero incluso él decía que envidiaban a los que estaban en las cárceles porque los de la cárcel sabían cuándo iban a salir, cuándo se cumplía la condena. Mientras tanto ellos no sabían, ellos entendían que podían salir muertos incluso, que de pronto no había un día de salida. Terminó la guerra y él fue uno de los sobrevivientes y en esa supervivencia pues él veía o hizo esos estudios en los cuales entendía que las personas que tenían un sentido de su vida, bien sea que querían volver a reunirse con sus familias o tenían una ilusión, un sueño muy grande, eran las personas que sobrevivían, las personas que se mantenían mucho más fuertes en su mente y en su estado físico. Las otras personas sucumbían y se enfermaban mucho más rápido. Entonces, allí les hablaba yo del Chimei y el Ikigai. El Chimei, que es el propósito con otros, que quiero dejar yo como legado en este mundo. Y el Ikigai, pues que es ese propósito personal, es individual, que donde se une también la necesidad de dejar algo o un legado al mundo. Porque se une allí lo que me apasiona, para lo que soy bueno y otras personas ven que yo soy bueno, ¿cierto? Por lo que me podrían pagar, pero además por lo que el mundo necesita. Si yo uno todas esas en una mitad y encuentro ese propósito de vida, pues puedo ligarlo a mis metas personales, a ese propósito que quiero alcanzar y muy seguramente conseguiré resultados. Y después de eso veíamos la identidad. ¿Y qué es la identidad? Pues esa programación que tenemos hoy en día por todo eso que vimos, que experimentamos en nuestro pasado. Recuerda que hoy somos una programación que otros crearon incluso. Yo me lo pregunté muchas veces. ¿Será que soy una programación que hizo mis padres, mis abuelos, mis hermanos, los religiosos, los profesores? Claro, claro, porque yo nací con una mente en blanco, así como tú, y nos fuimos criando de acuerdo a lo que fuimos viendo, lo que fuimos experimentando. Cuando chicos, nacemos en blanco y no sabemos si este animal pica o si este animal es peligroso. Me atravieso el semáforo en rojo, ¿qué puede pasar? Que me pueden atropellar. Yo no sé nada de eso, ni sé montar cicla, ni sé manejar auto, ni sé nada, no sé ni siquiera hablar. Me lo enseñaron. Y así como yo aprendo, pues puedo volver a aprender a través de nuevos hábitos. Así que si nuestra identidad de hoy no nos gusta, la podemos reprogramar. Ahora estamos parados en una realidad 2, realidad que se creó con todo lo pasado, con las experiencias vividas, con lo que escuchamos. Es decir, que nuestra realidad uno fue el pasado y hoy estamos en la realidad 2. Pero ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, vamos a pararnos hoy como si fuera la realidad uno, o sea, el punto A?
y vamos a dejar que nuestro pasado sea solamente de aprendizaje cuando vayamos a recordarlo, pero vamos a arrancar desde ceros y vamos a construir nuestra realidad 2 de aquí en adelante, es decir, vamos a reprogramar nuestra mente para terminar en una realidad deseada. Bien, y después vimos que lo imposible se podía volver posible con un cuento que no lo voy a contar nuevamente porque ya lo vimos en esa clase y que seguramente la repetición que les voy a dejar también de esa clase 3 creo que fue en la que vimos esto, pues lo pueden ver. Y vimos el campo de visión. ¿Que el campo de visión qué es? Ese paralelo o esa cajita en donde tenemos todas las experiencias pasadas y donde yo me baso para tomar decisiones. Solamente dentro de lo que yo viví, lo que experimenté, para mí no hay nada más por fuera de ese campo de visión. Así que vamos a trabajar nuestra programación, una reprogramación de lo que hoy somos y no nos gusta. ¿Para qué? Para conseguir nuevos resultados. Y bueno, hoy les quiero hablar de este señor Jim Hayes, americano, norteamericano. Resulta que por décadas, muchas décadas atrás, se creía que una persona no podía bajar de los 10 segundos en los 100 metros planos. Y entonces los científicos habían hecho estudios y habían dicho, ningún ser humano no puede bajar de esa marca. Resulta que para los Juegos Olímpicos por allá de México, en 1986 creo que fue, este señor rompió marca y bajó de los 10 segundos a 9,95 segundos. Y el mundo quedó asombrado. Y después de que él lo hizo, otras personas empezaron a hacer también marcas por debajo de los 10 segundos. ¿Qué pasó allí? Que el cerebro humano entendió que otro podía hacerlo. Y si otro podía hacerlo, yo también podría romper esa marca. Eso pensaron las personas que lograron esas marcas. Y hoy vemos marcas como 9,58, récord mundial de Usain Bolt, que tiene hoy el récord que nadie ha bajado, pero que muy posiblemente puede llegar otra persona a romperlo. Hay un japonés incluso hoy de 16 años, no recuerdo el nombre en estos momentos, lo pueden buscar por internet, que ha bajado la marca de los 10 segundos en los 100 metros lisos. Es decir, que otras personas pueden llegar a lograrlo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque resulta que después de algunos experimentos que hace Ana Ibáñez, que es la directora de uno de los departamentos de investigación en Madrid, España, es neurocientífica. Hizo algunos estudios en los cuales comprobó que cuando se le mostraba al cerebro de una persona, al cerebro de una persona que iba a entrar a una reprogramación y que no era posible hacerlo tan fácil, cuando le mostraban ejemplos como estos o de otras personas que habían podido superar algún tema como ansiedad, como miedos, como bloqueos en la comunicación, lo lograban después de ver que otras personas lo lograron. Y aquí te va otra historia, y esta es muy personal. Yo te dije que te iba a contar una historia mía, de tantas que tengo, y por ahí cuento en mi libro El peso de mis cicatrices que acabo de terminar. Ese libro espectacular que es el primero de mis libros y ya empecé a escribir el segundo. Y vas a tener acceso a 3 cupos. Voy a rifar 3 cupos, perdón, en mi próxima clase. Tres libros, 3 ganadores para las personas que asistan y que me respondan algo. Vamos a rifarlos allí. Este libro pues habla de la transformación que tuve, de toda mi historia en la infancia y cómo esas heridas me marcaron cuando adulto y cómo a través de la reprogramación de la neurociencia entendí qué me pasaba, cuáles fueron esas heridas y cómo lo superé. Es súper, súper interesante y estoy muy orgulloso de él. Pero bueno, aquí te va la historia. Resulta que después de 30 años de trabajar en el sector corporativo, salgo, no quería emplearme, y entonces monto una empresa y me la tumba la pandemia. Entonces empecé obviamente, a pagar algunas cuotas de créditos de bancos que tenía la obligación de hacerlo, mis gastos mensuales, y se fue acabando la plata. Y estaba empezando a entrar en una crisis severa. En ese mismo momento me empezó un dolor en los riñones, yo sufrí cálculos renales, y entonces me tuve que ir para la clínica de urgencias. Llegué a la clínica, me revisaron, me dijeron, usted tiene cálculos en los 2 riñones, en uno más que en otro, empecemos con una intervención en uno y me mandaron de intervención para esa primera cirugía en el riñón izquierdo. Era plena época de COVID. Estamos en el 2020 y estaba iniciando la pandemia aquí en el país, en Colombia y en todo el mundo. Pues yo entré con miedo porque estábamos en plena contaminación. Yo veía que en las salas de cirugías entraban personas, entubaban personas y salían en bolsas. Es decir, no lo lograban. Había un gran porcentaje, digámoslo así, de mortalidad. Entonces,
Me operan en la primera cirugía de mi riñón izquierdo y me dejan en una habitación esperando unos días para mi próxima cirugía en el riñón derecho. Llegó la segunda cirugía, con tan mala suerte que me ingresó una bacteria de esas potentes, resistentes, de esas que están en los hospitales, en las clínicas, de esas que ningún medicamento les hace efecto. Y entonces me estaba comiendo por dentro esa bacteria. Me estaba atacando el corazón, los pulmones, el riñón y el hígado. Entré en un paro cardíaco. Resulta que luego de eso me iban a entubar. Y entonces, para contarte la historia así rápido, en ese momento cuando me dijeron que me iban a entubar, yo me asusté mucho porque había escuchado que cuando a uno le entuban, le pueden dañar algún órgano vital, pueden perforar pulmones, puede entrar no por la tráquea el tubo, sino por el esófago, y eso puede causar la muerte. Pueden haber infecciones, pueden haber hemorragias, pueden dañar cuerdas bucales, bueno, una serie de daños que estaba aterrorizado cuando escuché que el médico estaba diciendo que me tenían que entubar. Había perdido oxigenación y entonces llegó un médico de la UCI, un muchacho joven, y ese muchacho, el doctor le dice, llévense al señor para intubación. El muchacho le dice, no, no hay en estos momentos aparatos. Resulta que para las 2 3 de la mañana desocupan uno. Y yo cuando estoy escuchando eso sin fuerza ya, porque en ese momento me tenían chuzado por todo lado, me tenían aparatos ingresados, bueno, y resulta que yo le digo que se acerque. El médico se acerca y le digo, venga, me van a entubar. Él dice, sí, señor. Yo le digo, no, por favor, no me entube, que yo me conozco muy bien y yo mañana estoy bien. Entonces al muchacho le dio risa, no sé si fue que dijo, pues no sé qué le pasa a este señor, que está delirando, como así que es que mañana está bien, él cree que sabe que se va a recuperar o qué, pero yo tenía toda la fe puesta en Dios y en mí, y yo sabía que había visto milagros anteriormente en otras personas y personas cercanas incluso, y que habían personas que se podían recuperar con solo el poder de su mente y de creer en Dios. No sé en qué crees tú, pero yo creo en Él. Pues resulta que el muchacho dijo, voy a ver los indicadores, y cuando se fue a ver los indicadores, le dijo al doctor, al médico jefe en ese momento, que era un señor mucho mayor, doctor, yo creo que este paciente se puede recuperar. Hay posibilidades, pocas, pero hay posibilidades. El doctor lo miró y le dijo, hay que entubar. Si usted lo saca de aquí y no lo entuba, es bajo su responsabilidad. Yo no sé por qué el muchacho firmó y me sacó de ahí con una responsabilidad tan grande que yo en este momento todavía no me explico por qué lo hizo. Me subieron a la sala y para resumirte todo rapidísimo, efectivamente, después de que me controlaron la respiración toda la noche, de que me estaban inyectando droga, al otro día, 8 de la mañana, estaba yo con los indicadores normales. No se supo qué pasó, los médicos no sabían, casos extraños, pero yo estaba bien. Yo había creído en que sí era posible recuperarme de esa enfermedad. Después, pues, te lo cuento en mi libro, todo lo que pasó allí en la clínica y después en mi vida laboral y en mi transformación. Pero bueno, esto quería contártelo solamente para que entendieras de que hay cosas en la vida que parecen imposibles, pero que pueden ser posibles si ampliamos nuestro campo de visión y si creemos y tenemos fe. Y voy a entrar con este método, el método con el cual he ayudado a muchas personas. Se llama 2PRO Pensar. ¿Qué es ese 2PRO? Es propósito y programación. Es lo primero que tenemos que entender, que nosotros tenemos un propósito y un porqué en esta vida, que también lo vimos en la clase pasada. Eso que me ata a mí, que es el motor, que es por lo que yo voy con toda. Que si yo tengo eso claro, ese propósito claro, que es lo que no tienen las personas que no cumplen sus metas, yo voy a lograr mis resultados, porque hay esa fuerza de voluntad. Y mi programación, entender que esa programación es una identidad, que ya lo vimos, que es lo que yo soy hoy y en lo que me quiero convertir en el mañana. En este método viene el pensamiento, la emoción, el sentimiento, la acción y los resultados. Todo eso se trabaja a través de los hábitos, pero ya lo vamos a ver. Esta es nuestra realidad 1, la que yo te pido que por favor empecemos a trabajar desde ese momento. Hoy es mi realidad 1, ya en este momento, y vamos a trabajar en el 2026 para llegar a una realidad 2. Y esa realidad 1 es que yo soy consciente que tengo una programación y tengo una identidad hoy de lo que vi en mi pasado. Todo esto que fueron mis pensamientos, las emociones que sentí en ese momento, algún abuso, algún acoso, alguna persona que me dijo que el dinero no era para mí, que me quedara callado, que yo no valía,
que no era suficiente, que su hermano era mejor que usted, se comparó con otros. Todo eso que escuché, los pensamientos que hay de eso que inculcaron las personas de mi círculo cercano en mi pasado, es mi programación de hoy, mi identidad, lo que hoy soy, mi personalidad. Y todo eso genera unos sentimientos. Estos pensamientos atados a las emociones generan sentimientos, sentimientos que quedan con el tiempo. Tristeza, rabia, ira, venganza, sentimientos que no nos suman. Y que con esos pensamientos y emociones que están hoy en mi presente, yo tomo decisiones y esto genera acciones para conseguir resultados. Entonces resulta que si yo soy una persona que no controlo mis emociones, en el momento en que alguien me pite, yo voy manejando, me pitan y yo mismo reacciono, volteo a mirar y le digo una mala palabra a la persona. No tengo el espacio suficiente para que esa emoción llegue a mi corteza prefrontal. Y cuando mi corteza prefrontal analiza la situación, puedo tomar decisiones con mucho más calma, porque en este espacio donde yo pienso rápidamente, tengo emociones encontradas en ese momento, yo reacciono ahí mismo, pero si yo me dejo un espacio aquí, respiro, hay un ejercicio donde hago 3 respiraciones, ese momento me da a mí el tiempo para que esa corteza prefrontal actúe, analice la situación y tome decisiones que me van a llevar a unas acciones mucho más conscientes para obtener diferentes resultados. Entonces, entendiendo esta realidad uno en la que estoy hoy, entiendo que tengo una programación que quiero cambiar, ¿verdad? Porque quizá no controlo mis emociones y sigo con una programación en la cual mis pensamientos son pensamientos negativos, son emociones negativas y recuerda que la dominancia que hay en mi cerebro es la que va a mandar. Si yo todos los días estoy alimentando pensamientos, que esos pensamientos se transforman en emociones del mismo tipo, pues así me voy a sentir todo el día y así voy a seguir repitiendo y generando hábitos toda mi vida y no voy a cambiar. Por lo tanto, estos pensamientos, emociones y sentimientos tengo que cambiarlos. Y entonces pasamos a la realidad 2. Como yo quiero una realidad diferente, ¿qué tengo que tener? Un porqué y un propósito, ¿verdad? Este porqué y este propósito fue el que ya vimos. Si yo tengo este porqué y propósito que no tengo en mi realidad 1, por lo general la gente que no cumple sus metas y no tiene resultados porque no tiene un porqué claro ni un propósito, pero como ya lo tenemos, entonces esto lo voy a atar a mis resultados. ¿Por qué yo quiero estos resultados? Porque hay esto, un porqué y un propósito. Entonces voy a empezar a tener nuevos pensamientos que son trabajados a través de herramientas que vamos a, a practicar acá. Tenemos nuevas emociones y tenemos sentimientos diferentes para poder tomar decisiones y acciones en un campo de acción más grande. Aquí lo ves. Mira que el campo de acción se amplió. Antes teníamos un campo de acción pequeño, por lo tanto podíamos obtener resultados dentro de este campo de acción. Pero si el campo de acción se vuelve más grande, voy a obtener mejores resultados. Y mis acciones y mis decisiones van a estar en ese campo de acción en el cual puedo tener mucho más oportunidades, mucho más opciones para escoger. Espero que me estés entendiendo esto. Entonces, fíjate esto. Si en esa realidad 2 yo ya tengo atado mi porqué y mi propósito, mi programación es diferente porque tengo nuevos pensamientos, emociones, sentimientos que me llevaron a tomar decisiones y acciones diferentes, pues los resultados van a ser diferentes. Pero además, estoy alineado con los 4 planos existenciales de la vida. ¿Cuáles son? La mente, porque ya tengo pensamientos diferentes, mi corazón, que es la parte de la emoción, del sentimiento, mi parte física, que es mi cuerpo, porque estoy alimentándome bien, porque estoy haciendo ejercicio, porque yo sé que mi cuerpo me necesita para poder tener una mente clara, debo tener un cuerpo sano. Y si mi cuerpo está sano, hay oxigenación, hay nuevas células creándose en mi organismo. Pero todo esto le falta algo, que es lo espiritual. Yo puedo hacer todo esto de acuerdo a lo que yo quiero. Por eso es que la gente trabaja tan duro y entonces le mete mente, le mete corazón y físico. Tengo nuevos pensamientos, sí, me la paso leyendo, me la paso yendo a cursos. Tengo emociones diferentes porque, claro, estoy en otro nivel de energía.
tengo sentimientos también nuevos. ¿Por qué? Porque estoy en proximidad con otras personas que me ayudan a que yo eleve mi energía. Y entonces mis decisiones y acciones han sido otras, pero estoy trabajando al 500% y estoy desgastando la máquina, el vehículo, el cuerpo físico está desgastado. Y la mente y el corazón también empiezan a verse afectados. Muchas veces, amigos y amigas, creemos que con lo que hacemos nosotros aquí en el plano terrenal es suficiente. Yo no sé en qué creas tú nuevamente, pero yo creo que hay algo más grande arriba. Allá arriba, para mí está Dios. Y que si lo espiritual no está alineado con lo terrenal, con todo lo demás, puede que yo trabaje todo lo que tú quieras y no va a dar resultados. Puede que lea todo lo que quiera, escuche audios todos los días, vaya a seminarios, eh, haga diplomados, haga especializaciones, pero si Dios no te ve preparado en tu interior, que es todo esto que vamos a trabajar, no va a entregarte los resultados. Ahora, si no crees en Dios, la vida, el universo, si no estás alineado con eso más grande, puedes trabajar todo lo que quieras hasta que no estés completamente entrenado en el interior. Cuando no hay una transformación en tu interior, no se va a dar tus resultados. Si alguno de estos cuatro, mente, corazón, físico y espiritual, no están alineados, los resultados se van a dar de una manera mucho más compleja. Va a ser mucho más difícil. Nos vamos a demorar mucho más tiempo. Vamos a trabajar tanto estos factores al lado izquierdo como estos planos existenciales de la vida del lado derecho. Y una vez los entendamos todos, vamos a verlos uno por uno. Una vez los entendamos todos, vamos a poder tener los resultados que queremos en este 2026. ¿Qué les parece? Yo espero que me hayas entendido y como te dije, vamos a trabajar dos herramientas en este método. Te lo he dicho anteriormente, el coaching ontológico y el coaching pragmático. ¿Qué es el coaching pragmático? Empecemos con este aquí abajo. Fíjate que va desde la acción hacia la programación, o sea, de derecha a izquierda, hasta los pensamientos. Si yo cojo el hábito de hacer algo a través de una acción, mi mente va cambiando, mis pensamientos van cambiando, por ende mis emociones cambian también y mis sentimientos. Es decir, obtengo resultados a través de acciones. Es el método que empezamos a trabajar desde el principio, cuando yo les decía, si tú quieres empezar a interactuar con la gente porque tienes una mala comunicación o no te relacionas bien con las personas, vas a empezar a sonreír cuando entres a un elevador. Cuando te encuentres a alguna persona de tu empresa, cuando vas entrando, vas a sonreír y vas a saludar. Hola, buenos días. No importa si no te contesta. Trabaja los hábitos. ¿Cómo se trabajan los hábitos? Repetición tras repetición tras repetición. Esa es una de las claves de este método. Vamos a repetir todas las veces que podamos los ejercicios que yo te voy a recomendar. Y te lo decía, como cuando vas al gimnasio. Si vas al gimnasio y entrenas brazo y le das 3 meses al brazo, a los 3 meses tú vas a ver que tu brazo se ha expandido, que el músculo está más fuerte. Si entrenas pierna, pasa lo mismo. Si entrenas pecho, igual. Si entrenas subcondicionamiento físico, si vas y trotas cada 2 o 3 días, y puedes ir aumentando de 15 minutos a 20 minutos, después a media hora, después vas a ver que vas a trotar una hora, hora y media. Yo ahora troto hora y media. Antes no podía trotar ni 15 minutos. ¿Por qué? Porque todo es un proceso. Todo debe hacerse con repetición. Repetición más repetición más repetición más repetición. Todos los días o cada 2 días, pero repetición tras repetición. Y lo mismo pasa con estos ejercicios, con los hábitos. Por otro lado, si lo que quieres es aumentar tus ventas, recuerda que hay una probabilidad siempre, que de 10 personas se interesan 3 y de 3 compra una. Por lo tanto, yo necesito cuántos no para recibir un sí. Eso tienes que empezar a pensarlo y entonces empezar a actuar. Y decir, listo, entonces tengo que contactar 10 clientes para que de esos 10 clientes 8 me digan que no y 2 que sí, por ejemplo. Y entonces, cuando vas a hacer la venta y vas a presentarte ante un cliente, vas a hacer una llamada, ya sabes que puede haber un no. Y si hay un no, dices, me faltan 7 nos. Siguiente, me faltan 6 nos, hasta que sale un sí. Eso lo hago con la acción.
repetida de todos los días. Pero también lo podemos hacer desde lo ontológico. ¿El coaching ontológico qué es? Una reprogramación a través de una visualización. Y entonces yo ahí trabajo el ser. Onto quiere decir ser, desde el ser. Trabajo mi interior para poder reprogramar mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, para poder tomar nuevas acciones y visualizar mis resultados. Bien, como te lo prometí, vamos a hacer un ejercicio de reprogramación con coaching ontológico. Es decir, ya no vamos a ir desde la acción con los ejercicios que hemos estado practicando, sino vamos a ir desde la visualización. Para esto, te voy a pedir que cuando yo te diga cierre los ojos, cuando te diga 3, los cierras. Por ahora vamos a empezar a inhalar. Vamos a inhalar en 3 tiempos, retener en 3 tiempos y exhalar en 6 tiempos. No tienes que hacerlo en ese número. Es un ejemplo simplemente. Por ahí en los ejercicios a veces la gente dice hazlo en 4 tiempos, en 2 tiempos. Y esto no tiene que ser tan exacto. Es simplemente la forma en la que puedes ir haciéndolo de una forma ordenada. Yo te voy a pedir que lo hagas en 3, pero si puedes hacerlo en diferentes tiempos, si te sientes más cómodo en 2 o en 4, lo hagas en ese tiempo, ¿vale? ¿Qué quiere decir tiempos esto? Vamos a inhalar. 3, retenemos en 3 y exhalamos en 6. Esos son los tiempos. Hazlo como te sientas más cómodo, más cómodo. Seguimos inhalando y entonces a la voz de 3 cierra los ojos. Y vas a seguir lo que yo te voy a ir indicando. 1, 2, 3. Cierra los ojos en este momento, por favor, y vamos a invitarte a hacer un ejercicio profundo y poderoso, donde quiero que estés cómodo, siéntate bien, que respires conmigo y simplemente te dejes llevar por mis palabras. Sigue respirando profundamente por la nariz, inhala, sostén y exhala suave por la boca. Una vez más. Ahora quiero que vayas en tu mente a un momento especial, un momento en el pasado donde te sentiste bien contigo, donde tal vez en tu infancia o adolescencia fue un momento alegre, pero fue un instante donde te sentiste orgulloso de ti, capaz, suficiente, amado, amada, reconocido. No lo pienses tanto, deja que tu memoria te lo muestre. Ve a tu niñez, a tus 5, 6 años. Si no puedes recordar esos años, ve a tus 10 años, 11 años, un poco más adelante. Ahora que tienes ese recuerdo, quédate ahí. Revívelo con todos tus sentidos. ¿Qué es a tu alrededor? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Quién te acompaña? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué escuchas? ¿Qué palabras, sonidos, música, voces hay alrededor? Recuerda, ¿qué sientes en tu cuerpo? Tal vez el corazón latiendo fuerte, una sonrisa que quiere salir, una emoción en el pecho. ¿Qué olor o temperatura recuerdas? Y lo más importante, la emoción que predomina, si hay confianza, si hay alegría, si hay amor o seguridad. Y si sientes una de esas, déjala crecer, cada vez sea más y más esa alegría, ese amor, esa seguridad, esa confianza que sientes. Y vamos a anclarla con algo. Mientras sientes esa emoción con fuerza, multiplícala por 3 y por 4, cada vez más la emoción. Y ahora toca con tu mano un punto de tu cuerpo específico. Puede ser el puño derecho cerrado, o tocarte el corazón con una mano, o presionar suavemente los dedos juntos. O quizá tomarte una pulsera, un reloj que llevas y lo apretas. Y sientes
la misma emoción y ese gesto de poder tocarte el corazón o de cogerte la pulsera o el reloj, vas a recordarlo cuando quieras sentirte así de nuevo. Mientras esa emoción esté viva en ti, sigue allí, multiplícala aún más. Quédate ahí por unos segundos. Haz lo tuyo. Haz esa sensación parte de ti. Siéntete cómodo o cómoda en este momento y déjalo grabado en tu cuerpo como un código secreto. Vuelve a revivir esa escena una vez más. Siéntela, obsérvala y escucha alrededor. Y en el momento en que esa emoción vuelva a subir, repites el anclaje, aprieta duro el puño, tócate con la mano el corazón, presiona los dedos, lo que hayas hecho. Siente fuerte la emoción. Estás enseñándole a tu cuerpo cómo estar en ese estado cuando lo necesite. Ahora, piensa por un instante en algo neutro. Piensa en tu desayuno de esta mañana. Piensa en la ropa que llevas puesta. ¿Qué color de pantalón, de falda, de camisa llevas? Piensa en un paisaje cualquiera cerca a tu casa, porque vamos a reiniciar tu estado nuevamente. Piensa en tu nariz. ¿Qué distancia hay entre tu nariz y tu oreja? ¿Qué distancia hay entre tu oreja y tu mentón? Entre tu mentón y tu ceja. Estás observando tu cara. Ahora, sin decir nada, haz el gesto que elegiste como ancla. Presiónalo. Siente que la emoción vuelve. Hay un suspiro, hay un calor, hay una sonrisa involuntaria en tu rostro. Si eso estás sintiendo, entonces el ancla está instalada. Has creado un recurso interno que puedes utilizar en cualquier momento, cuando quieras que la emoción vuelva. Este estado, este recuerdo y esta emoción ya es tuya. No necesitas esperar a sentirte bien. Tú puedes crearlo, activarlo, recordarlo. Y si lo practicas todos los días, tu mente aprenderá que tú eres capaz, porque ya lo has sido. Puedes volver a hacerlo cuando lo decidas, porque vas a recordar que en algún momento lograste algo, que fuiste feliz, que sentiste una emoción que puedes traer a este presente y que lo vas a poder lograr nuevamente en el presente y en tu futuro. Ahora vas a volver a este presente y voy a pedirte que nuevamente empieces a recrear en tu mente la distancia que hay entre tu nariz y tu mentón. ¿Qué distancia hay entre tu nariz y tus cejas? La distancia entre tu nariz y una oreja. Y con eso vamos devolviéndonos al presente. Recuerda en qué lugar estás sentado. En tu habitación, en la sala, en el lugar donde te encuentres. Y vas a empezar a respirar nuevamente en los 3 tiempos o en los 4 tiempos, como te sea más cómodo. Inhalas, tienes y exhalas. Nuevamente, inhalas, retienes y exhalas. Una vez más, y a la voz de 3 vas a abrir los ojos. 1, 2 y 3. Y bueno, estamos nuevamente de vuelta y hemos hecho un ejercicio de reprogramación donde hemos ido a nuestro pasado, donde hemos ido a recordar una situación positiva que traemos al presente con esa emoción y la hemos anclado para que después en adelante, cuando se presente alguna situación que nos recuerde algo del pasado, el subconsciente lo ancle con una emoción positiva y lo lleve a ese logro, a esa meta y a ese resultado que queremos.
De esta forma, vamos a trabajar aquellos ejercicios del ontológico, donde podemos reprogramar alguna experiencia negativa, donde podemos traer experiencias positivas, donde podemos visualizar nuestro futuro incluso con algunas experiencias de las metas que queremos y que no han pasado también. Eso lo podemos hacer a través de estos ejercicios y los podemos ir practicando en las noches, cuando nuestro subconsciente se está despertando y nuestro consciente está apagando. Estos ejercicios del ontológico y del pragmático son indispensables hacerlos juntos. No es uno más importante que el otro. Si los trabajamos juntos, desde la acción con el pragmático y desde la visualización desde el ontológico, vamos a poder tener unos mejores resultados, porque vamos a poder tomar acción desde una decisión mucho más controlada, desde una decisión que parte de una nueva programación. Y esta nueva programación es tu nueva identidad. Así que aquí terminamos esta clase número 4 y vamos a ir yendo por los diferentes pasos del pensamiento, la emoción, el sentimiento, la acción, los hábitos, pero también a trabajar los 4 planos existenciales, mente, corazón, espíritu y cuerpo, para poder alinear todo y que nuestras metas y objetivos del 2026 se den de una mejor forma, mucho más rápido. Gracias y nos vemos en la siguiente clase con toda la buena energía. Un abrazo.